¿Qué tal, gente? Buenos días, tardes, noches. Muchísimas gracias por estar. Te comento, la iniciativa que AMLO lanza al Pleno el jueves 23 de abril con la intención de modificar un artículo o reformarlo con la intención de que el Poder Ejecutivo tenga capacidad o pueda modificar el presupuesto de egresos federales, parece que no va a pasar. Uno, por la suspensión de las sesiones activas o permanentes del Pleno. Dos, porque los diputados parece que le quieren meter candados. Y tres, porque esto ha sido motivo de críticas nacionales como un paso más o un paso a la dictadura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quédate conmigo, te platico las posibles implicaciones de darse esta reforma y por qué es que dicen que esto es un paso a la dictadura. Muchas gracias. Pues como te decía, la intención de AMLO, y chécalo bien así, de AMLO es poder mandatar o poder él modificar la manera en el que el dinero o los dineros del país son ejecutados, ¿ok? No solo la administración, sino su ejecución. Esto obviamente es a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias. ¿Qué es lo que pretende AMLO? Le dice a la Cámara, obviamente pues aquí a los diputados, quiero ser yo la última persona que tenga la última palabra, es decir, la última decisión de cómo se gasta el dinero federal. ¿Con qué intención? De hacer lo que el presidente crea es necesario para mejorar las condiciones nacionales. Te platico, sería modificar al artículo 21, que de darse dicha modificación quedaría algo así, me permito citarlo. En caso de que se presenten emergencias económicas, la Secretaría, la de Hacienda, podrá reorientar recursos asignados en el presupuesto de egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que de necesitarse por haber una emergencia, el presidente podría echar mano a las necesidades que el mismo presidente crea convenientes, o al menos gabinete o la presidencia. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cómo se origina el presupuesto y por qué el presidente previamente no tenía el poder como si lo quiere tener ahora AMLO? Bueno, pues el presidente o presidencia, el gabinete, primero hace una propuesta que se suele mandar al Pleno, o sea, los diputados la analizan, hacen pequeñas correcciones, grandes correcciones, modificaciones, según convenga los intereses del país. ¿Qué es lo que venía pasando anteriormente? Pues muchas prácticas con el PRI, con el PAN se vieron que normalmente los diputados pues simplemente dan visto bueno y palomean lo que el presidente propone. ¿Por qué? Porque un presidente que hizo bien su chamba pues tiene gran parte de la Cámara, o sea, tiene muchos diputados colados porque las elecciones no arrancan el año en el que el presidente se postula, arrancan cuando los diputados y senadores empiezan sus campañas políticas. Entonces, presidente que hizo bien la chamba, que hizo la tarea, metió muchos aliados o gente de su partido allí, a las cámaras, al Pleno, al Congreso de la Unión, a todos los diferentes escaloncitos en los cuales puede apoyarse en determinado momento. Por lo tanto, cuando presidencia da su propuesta, pues ya simplemente palomean, pasa y se hace lo que deba hacer según el plan de desarrollo y ya, las necesidades del país. Ahora, ¿qué es lo que propone AMLO? Ok, te vamos a seguir dando la propuesta, tú le vas a dar el visto bueno, sí o no. Claro que ahorita AMLO tiene muchísima gente, Morena tiene, pero si llena ahí la Cámara y pues tiene muchos otros aliados, seguramente van a aprobar todo eso, pero no es el mayor problema, sino que el presidente dice, pues si algo se requiere, puedo modificar en última instancia, yo como presidente, el dinero. Darle el dinero, o sea, el ejercicio de egresos federales a una sola persona, a sus intereses, pues es difícil. Y sí, parece que es una dictadura, o sea, como que sí suena a una dictadura. ¿Por qué? Pues porque es una persona o un grupo político o un gremio político que quiere decidir, solo ellos o solo él,
qué hacer con el dinero de toda una nación. Y una nación súper poderosa, súper rica como México. Mal distribuida riqueza, pero hay mucha riqueza. Entonces sí es extraño. Pero bueno, sale, critican a AMLO de dictador. Yo también me pongo a pensar, bueno, pero no solamente veamos a AMLO. ¿Y qué onda con los diputados? O sea, ¿por qué no han alzado muchos? Porque sí ha habido quien lo ha dicho. Muchos la voz de, oye, pues es que hay una legalidad constitucional por la cual nos tenemos que ir. Hay un caminito en el cual tú no te lo puedes saltar. Estás ninguneando a la Cámara, o sea, estás ninguneando a gente que fue elegida por los ciudadanos, o sea, te está saltando la representación del pueblo. El pueblo está representado, y sí, te lo pongo muy entrecomillado, a través de sus diputados, de sus senadores. Yo sé que no todos eligen, pero muchos sí son sometidos a votación. Entonces, ningunear a este aparato, pues como que no está chido que el Poder Ejecutivo pues quiera pasarse por el arco del triunfo al poder legislativo, que es la única oportunidad en la que el pueblo puede poner a un dirigente que en teoría va a representar sus intereses, ¿ok? Bueno, pues todo esto ha generado muchos conflictos, gente que está a favor naturalmente de esta iniciativa del presidente, mucha gente que está en contra, y pues sí, porque toda la oposición obviamente ahorita se une pues para oponerse a la 4T y a las propuestas que tengan, ¿no? Incluso por ahí hubo un conflicto en el que una diputada decía, es que la imposición de la mayoría es democracia. La verdad yo no creo que podamos definir la democracia así, porque pues, una imposición es eso, es imposición, no estás tomando en cuenta, no estás considerando al resto, aunque pueda ser la mayoría. Entonces hay procesos institucionales y todo esto y muchas cosas más han pasado al grado en el que algunos diputados han dicho, ¿saben qué? Tenemos que frenar esto. Y por lo tanto, esto no va a pasar así como lo está planteando el presidente, no se puede, es anticonstitucional. Pero vamos poniéndole pequeños candados. Fueron unos candados muy diplomáticos para que la ley no pudiera pasarse como la proponían inicialmente. ¿Cuáles fueron estos candados? Prácticamente son 3 candados. Decían, bueno, se va a poder hacer esta política cuando haya una emergencia nacional. Bueno, ¿cómo definimos una emergencia nacional? ¿Quién la va a definir? ¿Y de qué indicadores o aspectos depende que pueda o no ser una emergencia nacional? Empezaron a meterse un poquito en los detalles y decían, tenemos que checar con INEGI, tenemos que checar obviamente con la Cámara, con el pueblo, tenemos que checar con Banjico. Entonces como que entender a Banjico y a INEGI como las instituciones que te pueden dar parámetros o indicadores para decir si es o no una emergencia nacional, ya como que te va poniendo un poquito más de normatividad al proceso, ¿no? Ya no está tan arbitrario o no es tan a criterio de una sola persona o de un pequeño gremio. 2, que te dicen, tenemos que entender una vez que se dé que hay una emergencia, quiénes le van a entrar a definir qué políticas. Entonces como que ya empiezan a hacer otros pequeños candaditos que le van a decir, porque si ya se define, bueno, en qué medidas, quiénes van a actuar, cómo pueden actuar, pues vamos viendo. Y tercero, que decían, ¿cuánto se puede ejercer? Voy de acuerdo que le vamos a dar paso a este presupuesto de egresos de la Federación, pero no te puedes gastar todo. Tenemos que ponerle un tope, aunque sí hay una emergencia nacional. Ya después se fue hablando de un 10%, pero bueno, de ejercicios de más de 6 billones, pues hablar de 10% sigue siendo un chorro de dinero. Por eso algunos especialistas dicen, esto es paso a una dictadura porque aunque gastaras un 10% de todo esto, pudieras perder pequeñas elecciones locales y no pasa nada, sigues acomodándote para poder mantener el poder de tu partido. Y sí, pudiera ser demasiado poder en una sola persona. Es lo que están diciendo los columnistas, los especialistas, los que sí lo son, los que no. Mucha gente está como que ya empezando a especular de la manera más maquiavélica y también de la manera más bondadosa en la que se podrían ejercer estos recursos. Pero la realidad es que darle al menos el 10% es demasiado dinero. Y finalmente, ¿qué es lo que se tomó como decisión? Se supone que hoy, viernes, iba a empezar a sesionarse de manera permanente en el Pleno. Pues Erasmo González, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuentas Públicas, manda decir a los diputados que no se iba a sesionar acatando las instrucciones federales por la contingencia del coronavirus.
a mí me llama mucho la atención esta propuesta o esta suspensión porque es gente, o sea, los diputados, que podría tener los recursos y espero yo la capacidad para tomar la sana distancia, para protegerse. Hubo hasta memes de que hay uno parecía que estaba en el departamento de salchichonería. O sea, es gente que se puede proteger, creo yo, y casualmente ahorita obedecen las instrucciones de un modo muy duro de López-Gatell. De esta es la semana en la que van a venirse los picos, hay que cuidarse, hay que encerrarse con mayor rigidez en la medida de lo posible. Qué bueno que cuiden a los diputados, pero a mí se me hace una maniobra muy interesante. ¿Por qué? Porque en esta sesión permanente que se iba a definir el día 5 de mayo, o sea el martes, lo que era Morena, PT, PES y el Verde, que iban en alianza, iban a aprobar en la medida de lo posible la ley que había propuesto inicialmente López Obrador el jueves 23 de abril. Entonces es una maniobra inteligente por parte de la oposición e incluso algunos diputados aliados o adheridos a Morena que le tenían un poquito de miedo a esta política, a esta reforma que se le iba a hacer al artículo 21, porque sí es peligroso pensar en que en un ejercicio la presidencia manda propuesta, el pleno la checa, la corrige, le da visto bueno, palomea y ya que se ejerce, en el que le vuelvas a meter un último agente, en el que a criterio de esa persona, si hay cambios en su cabecita, en su querer, en su sentir o en su verdadero juicio y que es muy objetivo, pues se pueda reejercer el dinero, los dineros de la federación. Es peligroso. ¿Y por qué lo critican tanto? ¿Y por qué creo yo que es válida esa crítica? Por Dos Bocas, por el aeropuerto que se cancela en Texcoco y luego se genera en Santa Lucía, por esta onda del Tren Maya y principalmente por lo de Pemex. Se le está inyectando mucho dinero a Pemex cuando es una empresa que ahorita va perdiendo mucho dinero. La economía mexicana depende mucho de Pemex y por más que se le inyecte no está dando cifras positivas, por el contrario está perdiendo y nosotros ya vimos que curiosamente no dejamos de producir y producir más petróleo. Ahí te comento en algunos videos la situación del petróleo. Creo yo las decisiones presidenciales que se han tomado, por eso es que son tan criticadas. ¿Ok? Y por eso algunos se atreven a decir que este es el paso a la dictadura, independientemente de que lo fuera o no. Eso ya es tu análisis, ayúdame comentándomelo, ¿lo crees, no lo crees, es correcto, no es correcto? AMLO tiene la capacidad y la autonomía de poder discernir, definir y él solo ejecutar ese dinero. Pues coméntamelo, dame tu opinión también, porfa. La realidad es que creo yo la Cámara le hizo una maniobra a esto y cuando menos, de momento, no va a ser posible que eso se apruebe, ni siquiera con los matices o candados que yo te di. Pues gente, muchísimas gracias. Ojalá te haya servido un poquito el video. Como siempre, apóyame suscribiéndote, dándole like, compartiendo, comentando. Todas sus opiniones son muy importantes para mí. Muchísimas gracias y sean felices.